El Señor ha puesto en mi corazón hablar en esta noche sobre el poder de la palabra. Y estoy preparando lecciones de cómo beneficiarse de las Escrituras. Pero antes de traer esas lecciones, quiero empezar con esta clase en esta noche, que me parece introductoria para poder hablar de las siguientes clases. El poder de la palabra. Quiero que por favor abran sus Biblias en un texto muy conocido. Aquellos que no lo saben de memoria, por favor traten de memorizarlo. Hebreos 4:12, una palabra poderosa. Hebreos 4:12. Aleluya. Vamos a dar lectura a la bendita y poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, en esta noche, Señor amado, nos sentimos regocijados delante de tu presencia. Nos presentamos una vez más delante de ti en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias porque nos has permitido llegar a tu casa. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras faltas, de todas las veces, Señor amado, que tropezamos, caemos, te fallamos, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Abre, Señor amado, el corazón de tu pueblo para que podamos comprender no solamente con la mente, pero recibirla con el corazón, y que tu palabra, Señor amado, nos confronte. Que tu palabra, Señor amado, quebrante nuestro corazón, que nos enseñe, que nos redarguya. Padre, yo te doy gracias y me pongo en tus manos, porque a pesar de que no soy digno, Señor, tú me has escogido, Señor, para esta tarea santa y honrosa. Y yo, Señor, me siento privilegiado, Padre amado, y suplico tu presencia, Señor, que con facilidad de palabra, Señor, pueda enseñar en esta noche a tu pueblo. En el precioso nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero que imaginen ustedes por un momento un hospital y dos enfermos con cáncer mortal. Creo que cada uno de nosotros sabe lo que eso implica. Dos personas con la misma enfermedad y una medicina bien conocida que tiene la capacidad o el poder de curar ese cáncer. Un doctor que está especializado en ese tratamiento y le aplica una inyección al primer paciente y como resultado se cura, se salva, se siente feliz, abraza a su familia contento porque ha salvado su vida. Mientras que el otro paciente muere. Pensarán ustedes qué pasó, por qué uno se salvó y otro murió. Lo que sucede es que el otro paciente, antes de aplicarle la inyección, él la tiró al piso y no la quiso, dijo que no la quería. Como resultado, murió. No fue porque la medicina no fuera efectiva para él, sino porque la rechazó, no la quiso. Después de decirle a usted esta comparación, quiero pasar a lo siguiente o hacer la siguiente pregunta. De acuerdo a la Escritura, la Biblia es poderosa, la palabra de Dios. Acabamos de leer un texto, mis amados hermanos, que es fundamental. Y una de las primeras cosas que la Biblia nos dice, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La Biblia no es cualquier libro. Es un libro que tiene vida.
Y es un libro que es eficaz. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes creen esa verdad, que la Biblia es viva y es eficaz? En otras palabras, que es poderosa. Si es así, ¿por qué no en todos hace el mismo efecto cuando la palabra de Dios es enseñada y es predicada? ¿Por qué no hace el mismo efecto? Como los dos enfermos de los cuales les hablé. Uno se salvó y el otro murió. Preste atención en eso. La Biblia es un libro que tenemos nosotros en nuestras manos. Dicho sea de paso, hoy más que nunca existen más Biblias que en otro tiempo. Tenemos Biblias en los autos, en los celulares, a través de una aplicación. Y los que enseñamos la palabra de Dios a veces contamos, por la gracia del Señor, con varias Biblias. Con varias Biblias. Y aún allá afuera, en lo secular, hay muchos hoy en día que tienen acceso, gracias al internet, tienen acceso a la Biblia. Y aún aquellos que estudian en las universidades, muchos de ellos conocen parte de las Escrituras, porque para ellos es como un reto, un requisito, el que no sean totalmente ignorantes en cuanto a la Biblia. Así que hay mucha información y mucha gente informada, hermanos, sobre la Biblia. Sin embargo, a pesar de haber tantas Biblias, tantos recursos disponibles, vemos matrimonios rotos, jóvenes atados a la pornografía y un sinnúmero de cosas que podemos nosotros ver. Y aún en las mismas iglesias. ¿Por qué? Yo puedo decirles más. Cuando muchas veces la palabra de Dios es enseñada o es predicada, podemos notar en algunos el impacto. Podemos verlo aún en la adoración. Mientras unos lloran, se quebrantan delante de la presencia del Señor, hay otros que están ajenos. Hay otros que están bostezando. Otros que están mirando su reloj. Nos preguntamos si la presencia de Dios está en la casa y unos la están sintiendo, ¿por qué los otros no? Algunos están como espectadores. Cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, es igual. Algunos están atentos, prestando atención a lo que el maestro, el predicador está enseñando, pero otros realmente no están prestando atención. ¿Dónde está el poder entonces de la palabra? Si decimos que es viva y es eficaz y tiene poder, ¿por qué no hace efecto entonces en todos? Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, encontramos nosotros que cuando la palabra de Dios fue predicada, de acuerdo a Hechos 2:37, la gente que escuchó ese mensaje dice que se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta, ¿qué haremos como respuesta de la predicación? Lo mismo sucede hoy en día cuando la palabra, hermanos, se predica. Algunos lloran, se compungen porque son confrontados por la palabra de Dios. Pero otros parece que el mensaje no es para ellos. En los años que yo tengo, hermano, como creyente, yo estuve al igual que ustedes sentado en una banca y yo escuchaba lo que los creyentes decían. Algunos decían, oye, ahí te están hablando. Ese mensaje es para ti. Esas son algunas de las expresiones, hermano, que yo oía de algunos de los creyentes. Yo me quedaba callado y oía el mensaje, oía el predicador, y muchas veces Dios me habló, hermano, y pareciera que me estaba hablando el predicador a mí, señalándome. Y yo me quedaba en silencio, asustado.
Y yo decía, aunque miraba a veces por los lados, sé que nadie sabe, pero yo lo sé y Dios lo sabe. Pero ¿por qué no en todos, hermanos, hace el mismo efecto? Hoy con la ayuda del Señor queremos nosotros analizar este mal. Cuando pienso, por ejemplo, en el sol, pienso en el poder que tiene, hermanos, el sol, capaz de derretir, pero también de endurecer. El mismo sol que derrite es el mismo sol que endurece. Por ejemplo, ponga usted en el sol un pedazo de cera y se va a derretir con el calor. Pero ponga barro y lo va a endurecer. ¿Entiende usted la idea? Es el mismo sol, pero dos diferentes materiales. Ahora preste atención cuando yo digo los dos diferentes materiales, porque más adelante vamos a entender por qué en algunos hace un efecto positivo y en otros hace un efecto negativo. Cuando miramos las Escrituras, encontramos nosotros que la misma palabra que ablandó el corazón de Pedro y lo hizo llorar amargamente cuando negó a Jesús, esa misma palabra, hermanos, endureció a Judas y lo hizo ahorcarse. Sé que ustedes conocen la historia. Y hay más. La misma palabra que salvó a Lidia cuando Pablo estaba predicando, y el Señor, por supuesto, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Esa misma palabra, hermano, rebotó en el corazón de Faraón. En Éxodo 8:15 se nos dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. Nótese que es la misma palabra, hermano. Dos diferentes personas, por supuesto. Entonces, nos preguntamos, ¿falló la palabra? ¿Hizo efecto en alguna, pero falló en otra? La respuesta es no, nunca. Y veremos por qué. Se nos complica muchas veces entender esto, hermano, porque mire, en Isaías 55:11 dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se da cuenta? Dios mismo está diciendo que su palabra, cuando Él habla, cuando Él dice algo, esa palabra una vez que sale de su boca, no regresa vacía. Ese es Dios hablando. La palabra nunca vuelve vacía, nunca falla, siempre hace efecto, pero no siempre hace el mismo efecto. En algunos hace efecto de salvación y en otros hace efecto de condenación, pero en ambos hace efecto. En unos produce vida, dice la Biblia en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En otros produce juicio. Juan capítulo 12, verso 48. Estas son las palabras de Jesús. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta? La misma palabra. Para unos produce vida y para otros produce juicio. Y es la misma palabra que estamos analizando. La pregunta esta noche no es si la palabra es poderosa. La pregunta es, ¿qué efecto está haciendo en ti
Quiero repetir esta pregunta, hermano. La pregunta en esta noche no es si la palabra de Dios es poderosa o tiene poder, porque sabemos que sí. Y creo que nadie se atrevería a decir lo contrario. La pregunta es, ¿qué efecto está haciendo en ti? Créame, mis amados hermanos, lo digo con temor delante del Señor. Al preparar esta clase, hermanos, analicé mi propia vida y le confieso, y delante de Dios que me va a juzgar y que me está escuchando, me sentí culpable. Me sentí mal y quebrantó el Señor mi corazón. Porque muchas veces, hermano, leemos la Biblia y la leemos como cualquier otro libro. Pareciera que se nos olvida que es la palabra de Dios y que Dios nos está hablando. A veces leemos historias y nos parecen, bueno, permítame poner un ejemplo. El caso de David. Cuando David cometió adulterio con Betsabé. Y uno lo lee y uno dice, bueno, bonita historia, mira, el profeta Natán lo descubrió y le dijo, ese hombre eres tú. Y después David pide perdón, etcétera, etcétera. Y conocemos la historia. Pero ¿cuántas veces, yo te pregunto, te has puesto a pensar que la palabra de Dios te dice, ese hombre, esa mujer, eres tú? ¿Alguna vez has permitido que la Biblia te confronte de esa manera? Solamente le quiero dar esto como introducción, hermano, porque las clases que van a venir a continuación los próximos martes, si Dios así lo permite, vamos a analizar todas esas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué está haciendo en ti esta palabra? ¿Te está ablandando o te está endureciendo? ¿Te está salvando o te está condenando? ¿Te está vivificando o te está matando? Mire, si yo les preguntara yo en esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí quieren que la palabra de Dios haga un efecto positivo? ¿Dicen amén? No se oyen muchos aménes. Déjeme decirle lo siguiente. En muchos, pareciera contradictorio, pero muchos no quieren que esa palabra haga un efecto positivo. Tal vez los que dijeron amén, lo dijeron porque no han analizado muy bien. Pero permítame decirle algo. Si decimos amén, queremos que Dios, su palabra, haga un efecto positivo en nuestro corazón, significa que nosotros estamos dispuestos a abandonar aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Aquellas cosas que nos están robando el tiempo. ¿Está dispuesto usted a dejar? Hay cosas que cuestan, hermano. Y el creyente muchas veces lo ha oído muchas veces. Sin embargo, parece no oír. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a abandonar eso. Si la palabra de Dios hace un efecto positivo, entonces dice, renuncio a eso, lo dejo. No lo quiero más. Eso es cuando la palabra de Dios te quebranta, te rompe, te transforma. Pero otras veces tenemos que ser honestos, ¿la oímos? No podemos negar que es verdad. No podemos negar que nos está confrontando. Pero no damos el paso para obedecer, para abandonar nuestro pecado, hermanos. La Biblia dice en 2 de Corintios 2, 15 y 16 que nosotros somos a Dios fragancia de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Nuevamente, nótese que la misma palabra no hace el mismo efecto para todos. El mismo perfume de Cristo para unos es olor de vida y para otros olor a muerte.
pero nadie queda igual. Por eso, la Biblia dice en Hebreos 4:2, y encuentro que esta es una de las frases más terribles de toda la Biblia para un oidor. Dice la Escritura que ellos oyeron la palabra de Dios, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Analicemos esto por un momento. Ninguno de nosotros aquí, hermanos, se atrevería, después de mirar lo que dice la Biblia en la pantalla, se atrevería a negar que esa es la palabra de Dios, que esa es verdad. Y nadie tal vez en su sano juicio diría, no, yo no creo esa palabra. Sí, la creemos. O por lo menos pensamos que la creemos. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, o le haría la pregunta, ¿crees de verdad esa palabra? ¿Qué te hace pensar que la crees? Porque el que cree, hermano, esa palabra, no es simplemente convencerse de que es la palabra de Dios, no. El que cree, actúa. Santiago dice que la fe sin obras es que muerta. Luego entonces, si creemos algo, pero no, esa creencia o esa fe que decimos tener no produce ningún cambio ni una obra, entonces no la creemos. Analizaba yo hoy, hermanos, y pensaba yo en aquellos que tienen cierto conocimiento de las Escrituras. Debido a veces a las diferentes circunstancias adversas en sus vidas, situaciones fuera de control difíciles, cuando se encuentran atravesando en medio de una prueba, cuán difícil es que la palabra de Dios produzca ese efecto positivo. Cuando oyen la palabra de Dios, un ejemplo, dice Isaías a través del Espíritu Santo, no temas, yo te ayudo. No es el profeta que está prometiendo ayuda, es Dios mismo el que dice que no temas, y es Dios mismo el que se está comprometiendo a ayudarte. Sin embargo, el que oye la palabra de Dios dice, nada nuevo me está diciendo, yo lo sé. Esa palabra no está haciendo un efecto, hermano, positivo. Porque el que cree esa palabra se aferra a ella. Nada tiene que ver con lo que sienta. No, simplemente la cree. Y como la cree, su corazón se llena de esperanza. Y dice, gracias Señor, porque tú eres mi ayudador. Gracias porque me estás hablando. Yo sé que tú estás conmigo. Gracias por recordármelo, porque en medio del sufrimiento, del dolor, me había olvidado, Señor. Pero gracias porque ahora me lo recuerdas, que tú estás comprometido, Señor, tú me ayudas. Se alegra, se anima. Pero muchas veces, hermano, no es así. ¿Quién es el culpable? ¿La palabra carece de poder? No. Vamos a entender más adelante, como dice nuestro amado hermano Osmar, lo vamos a ir entendiendo más adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando analizamos lo que yo llamo este fenómeno, hermano, encontré que los grandes hombres de Dios, los puritanos, hombres santos, que aportaron mucho a la teología y hasta hoy en día se siguen hablando de las cosas que hicieron. Sus libros son muy apreciados
por aquellos que verdaderamente son sinceros, que quieren agradar a Dios, que quieren vivir vidas santas, porque los que no, por supuesto que no, los tienen a un lado y los han llamado fanáticos, pero he analizado sus escritos y verdaderamente que me hacen a mí reflexionar y meditar en la grandeza de la palabra del Señor. Si ellos estuvieran en esta noche y nos estuvieran enseñando, su respuesta sería que la palabra de Dios siempre hace efecto. En todos hace efecto, pero no en todos hace el mismo efecto. En unos ablanda, en otros endurece, como mencionamos a Faraón. En unos salva y en otros condena, pero en nadie queda sin hacer nada la bendita palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes 7 razones bíblicas por qué no en todos hace el mismo efecto la palabra de Dios. 7 razones. La primera, porque no todos tienen el mismo corazón. Esto lo demostró el Señor en la parábola del sembrador. El problema no es la semilla. La semilla es la misma, viva y eficaz. El problema es el terreno. ¿Por qué el terreno? Si tuviéramos un campesino acá con nosotros en esta noche, esta ilustración le resultaría a él facilísima, hermano, de entender, porque el campesino sabe que antes de sembrar, tiene que preparar la tierra. No en vano usted mira en el campo, hermano, un tractor arando la tierra, porque tiene que aflojarla. Si siembra usted una semilla en un terreno que está duro, ¿sabe lo que va a suceder? Van a nacer muy pronto. Pero así tan pronto como nace se va a secar, porque no tiene tierra, no tiene profundidad de raíz, hermano. Veamos lo que dice la Biblia. No voy a leer todo, solamente la explicación que Jesús dio, porque ustedes la conocen. Dice Jesús, aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, a cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora viene Jesús, hermano, a explicar la parábola del sembrador. En el capítulo 13, verso 19 al 23, Jesús les está explicando a sus discípulos esta parábola para que ellos la entiendan. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, preste atención a eso, y no la entiende, ¿qué sucede? Viene el malo, o sea el diablo, ¿y qué hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Más adelante daré una explicación. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El tercero, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. El cuarto, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60
y a 30 por 1. Vemos aquí, hermanos, 4 corazones o cuatro tipos de personas. Una palabra, ¿verdad? Sígame con esto. Cuatro corazones, 4 diferentes tipos de personas, pero una palabra, la misma palabra. Junto al camino representa el corazón pisoteado por el mundo. ¿Cuántas veces, hermano, una persona llega a la iglesia y se convierte porque tiene una gran necesidad, hay un vacío en su corazón? Pero ese tipo de persona, hermano, que parece no gozarse en la iglesia. Pareciera que la palabra de Dios no hace un efecto positivo. Y aún más hemos visto muchas veces cuando ese tipo de personas no quiere ni relacionarse con la familia de la iglesia. Algunos han sido juzgados mal. Por eso es bueno, hermano, conocer un poquito de psicología. Usted no tiene que ser un psicólogo, pero sí conocer un poquito, para que entienda la complejidad de la conducta del ser humano. Es compleja. Cuando una persona ha sufrido en el mundo, ha pasado, hermano, por traiciones y muchas cosas más, la persona le cuesta muchas veces relacionarse con los demás. Su corazón se torna desconfiado, siempre pensando que le pueden hacer daño y prefiere aislarse. Y uno tiene que tratar con esas personas si es que las puede ayudar, hermano, pero realmente solamente el Señor puede obrar en ese corazón. Este es el tipo de persona que el Señor Jesús habla en la parábola, de que la semilla cayó junto al camino y representa el corazón endurecido, pisoteado por el mundo. Y esa palabra no hace un efecto, hermano, positivo. ¿Qué sucede con esa palabra? El diablo la arrebata, le cuestiona. Y porque no entiende, hermano. Mire, esa es la importancia, hermano, de estudiar la Biblia. Estoy en desacuerdo con aquellos hermanos que prefieren ir a un concierto antes que a una conferencia, antes que a un estudio. Para muchos cristianos, hermanos, les gusta cantar, y a mí también me gusta cantar, aunque no sé cantar, pero me gusta alabar al Señor. Pero lo malo es cuando ellos están más interesados en la alabanza que en la instrucción de la palabra del Señor. Muchos inclusive se encuentran haciendo cosas que nunca por sí mismos han verificado si esto es bíblico o no lo es. Aquí se congregaba con nosotros un hermano, buen hermano, y yo tenía la esperanza de que se quedara con nosotros, permaneciera con nosotros, y hablé con él un día y le dije si le gustaría ser miembro de nuestra iglesia, y le dijo que sí. Pero cuando les empecé a hablar de nuestro credo, lo que nosotros creemos, porque ya había yo notado cosas que no son bíblicas, y realmente como no pudo defender lo que él cree, pues decidió mejor no volver. Me dio pena porque con mucho amor le dije, hermano, venga un tiempo para acá, sentémonos a conversar, a hablar de la palabra del Señor. Pero no volvió. Y es triste, hermano, cuando alguien no entiende la palabra de Dios. Es más, cuando alguien piensa que sabe, y cuidado con eso. La Biblia lanza una advertencia y dice, si alguno cree que sabe, no sabe como debería de saber. Y no sabe porque el que cree que sabe no permite ser enseñado. Ese es uno de los grandes problemas, y ese es el orgullo. ¿Qué diremos? Dice la palabra de Dios que al orgulloso el Señor lo mira de lejos. Tengamos cuidado con eso. Segundo grupo, hermano, el segundo corazón, representado por el pedregal. Corazón emocional, recibe con gozo, pero sin raíz. Se seca en la prueba. Sabe que
Un árbol, hermano, puede resistir cuando sus raíces son profundas. Yo me preguntaba, por curiosidad, ¿por qué en Nueva York, principalmente aquí en Nueva York, o yo no sé si en todos los Estados Unidos, siempre plantan el mismo tipo de árbol? Pero yo veo que cuando pasa una tormenta, esos tremendos árboles están volteados, arrancados completamente de las raíces. Y cuando yo miro sus raíces, obsérvelo, no me tiene que creer, vea las noticias, o aquellos que ven noticias, vea que sus raíces, hermano, no miden más que si acaso 1,5 yardas, siendo un tremendo árbol. Una raíz, este es el árbol y su raíz solamente llega aquí o aquí. Yo dije, ¿por qué siguen plantando esos árboles si esas raíces no son profundas? Luego encontré investigando, hermano, porque soy curioso, es que la razón por la cual aquí se plantan esos árboles es precisamente por eso, porque sus raíces no son profundas, porque se teme que rompan el cemento de las calles. Dije, ahora entiendo. Pero hay árboles, hermanos, que una tormenta no los arranca. Yo le podría mencionar árboles, por ejemplo, allá en México tenemos árboles que se puede partir una rama, pero nunca arrancarse, hermano, nunca arrancarse, aunque vengan tormentas. Y todos conocen ustedes las palmeras, hermano, bien conocidas, ¿verdad? Las palmeras, usted mira una tormenta y la palmera se dobla como un arco, hermano, y está así mientras la tormenta la está golpeando, pero cuando la tormenta pasa, ella vuelve y se endereza. ¡Wow! ¡Qué firmeza! Pero tiene raíces, hermano, profundas. El tipo de creyente, el cual está representado acá por el pedregal, es un corazón emocional. Se emociona. Nunca olvido aquel caballero cuando se convirtió y lo tuve sentado en mi clase. Y me decía, maestro, al escuchar la palabra estaba atento y emocionado y decía, mire, yo le digo una cosa. Si allá en el mundo, cuando yo estaba en el mundo y hacía todas esas barbaridades, yo le daba al 100. Aquí no le voy a dar al 100 al Señor, le voy a dar el 200%. Y yo le digo, quiera Dios, mi hijo, que eso sea así. Pero ese tipo de creyentes me preocupa. Los que son emocionales. Los que los veo saltando y corriendo y se acaban de convertir y gloria a Dios y aleluya y corren para acá y hacen esto y hacen lo otro. Mucha emoción, hermano. Yo prefiero ver un creyente, hermano, tranquilo, aprendiendo ahí, escuchando, prestando atención, analizando, que alguien que se emocione y no entienda lo que está pasando. Es ese tipo de creyente, hermano, que representa acá, que recibe la palabra con gozo, emocionado, pero no tiene raíz. Cuando viene la prueba, no resiste su fe. Se va. Primero porque no entiende. Nunca entendió realmente quién se convirtió, pero nunca ha comprendido realmente lo que conlleva ser cristiano. No sabe, hermano, que ser cristiano es estar dispuesto a sufrir con Cristo. Ya ustedes han escuchado muchas enseñanzas, lo han aprendido, ustedes ya han pasado por tormentas y aquí están, pero han entendido ya que eso es bíblico. No porque Jesús los haya abandonado, no porque no los ame, no porque los esté castigando, sino que es parte de la vida cristiana. Pero el recién convertido, hermano, no lo sabe. Y muchos, tristemente, solamente vienen los domingos, hermano. Si usted fuera y visitara cada iglesia, vaya en los días de oración, vaya en los días de estudio y analice y se va a dar cuenta el fenómeno. Guatemala, un país, hermano, donde la tercera parte de la población es cristiano. Es triste decirlo, pero visité iglesias y una iglesia, hermano, enorme, enorme, que tiene un parqueadero como de 500 carros, hermano, ahí.
y un templo, hermano, tan inmenso como todo, desde la parte de atrás de allá hasta lo último de la calle, hermano, y amplio. ¿Y sabe lo que hacen durante la semana? Ponen divisiones, hermano, porque solamente un grupo pequeño va a orar. Qué triste, hermano, es eso. Este tipo de creyentes no ha entendido lo que es la vida cristiana. Sigamos analizando brevemente. No quiero tomar demasiado tiempo en esta explicación. El tercer grupo o el tercer corazón entre espinos, corazón dividido. Quiere la palabra, pero también el mundo. El efecto, se ahoga con afanes y riquezas. Ese tipo de creyentes, hermano, que sí, cree, quiere la iglesia, le gusta, se goza, pero también se goza en el mundo y no quiere abandonar las cosas del mundo. Tiene un corazón dividido. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No se puede servir a dos señores. El Espíritu nos anhela celosamente, hermano. Si bien cada uno de nosotros cuando llega aquí, hermano, es como un niño, no sabe y necesita ser enseñado, pero necesita entender que ha nacido de nuevo y que empieza una nueva vida con Cristo y que tiene que estar dispuesto a abandonar todos aquellos malos hábitos que no agradan al Señor, que son en contra de la palabra de Dios. Tiene que estar dispuesto. Y el cuarto corazón cayó en buena tierra. Es un corazón donde el Espíritu Santo ha trabajado, ha obrado y por ende da fruto. No es perfecto. No es perfecto, pero da fruto. Porque a pesar de lo que pueda pasar en su vida, está convencido de que el Señor es su dueño, es su amo, es su Señor, es su Salvador, y Él debe de vivir para agradarlo. Bendito sea el Señor. Ahora vemos, hermanos, brevemente, que la palabra sí hizo efecto en los cuatro, pero solo en uno para salvación, solo en uno dio fruto. En los otros tres también hizo efecto, pero reveló que eran camino pedregoso y entre espinos. Hemos visto tristemente, hermano, de creyentes que permanecen un tiempo y después se desaparecen. Es triste, hermano. Y algunos ya, hermano, trabajando en la obra del Señor. A veces por eso me preocupa, hermano, de las personas que van a trabajar en el Señor. Deben de ser personas, hermano, que sean serias. Analice su vida, esté dispuesto, hermano, sea fiel. Usted no tiene que hacer las cosas al 100% perfectas, no, ese no es el punto. El punto que Dios espera que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Fidelidad. Si tú eres la persona que viene a abrir el templo, tú dices que difícil es abrir solamente. Sí, pero se necesita que seas fiel. No que un día vengas y otro día no vengas, que encontremos que el templo esté cerrado. Los que limpian el templo, no que un día lo limpien y otro día no lo limpien. Hermano, sea fiel. Los que tocan, hermano, sea fiel. Tiene usted un ministerio honroso. No un día venga y otro día no venga y como si nada, hermano. ¿Dios no es importante? Piense, hermano, solamente. No es que usted sea el mejor. No, es que Dios espera fidelidad, hermano. Sé fiel. Esa es la primera razón, hermano, que encontramos nosotros del por qué no en todos la palabra de Dios hace el mismo efecto. Porque no en todos tienen el mismo corazón. La segunda razón, porque la palabra sin el Espíritu es letra y con el Espíritu es vida.
Escuche. Todos nosotros sabemos que la palabra es la espada, ¿verdad que sí? Pero dígame una cosa, ¿acaso la espada puede hacer algo por sí misma? ¿No necesita una mano para poder funcionar? Aunque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es el mismo Espíritu que es la mano que la clava en el corazón, hermano, de la persona. Si cuando nosotros enseñamos o predicamos la palabra de Dios, el Espíritu no toma esa palabra y la deposita, la clava en el corazón, ¿acaso nosotros tenemos el poder para que esa palabra haga efecto? ¿Cuántas veces, hermano, el predicador está llorando? Quisiera con el alma, con el corazón, que la gente se quebrante al escuchar la palabra de Dios. Y algunos, mire, estamos como si nada estuviera pasando. Nada nuevo está diciendo, nada nuevo me está enseñando, eso ya lo sé, ya lo he oído muchas veces. ¿Cierto o no es cierto? La palabra sin el Espíritu es letra, y con el Espíritu es vida. Oiga lo que dice la Biblia, 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y oiga bien, dice, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica, es decir, da vida. Es el Espíritu. La pura palabra en sí misma, hermano, no produce ese efecto si no es por el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona. Por eso, cuán importante, cuán es necesario que nosotros, hermano, conozcamos la obra del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Tú puedes saber mucha Biblia, tú puedes tener mucha información, tú puedes ser buen predicador, buen maestro, lo que tú quieras ser. Pero si esa palabra no es tomada por el Espíritu Santo, no hace efecto en el corazón. Muchos piensan, no, es la palabra de Dios y no va a retornar vacía porque Dios lo dijo. Sí, pero tú eres responsable de asegurarte con tu vida que el Espíritu Santo esté contigo, porque Él es tu ayudador. ¿No eso es lo que dice la Biblia? Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, o sea, el que no es creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hablamos una palabra aquí y alguien que no es de Cristo simplemente dice, estos están locos. No lo entiende. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu. Pues dice claramente la Escritura que estas cosas o esta palabra se deben de discernir o entender espiritualmente. Le digo más, un muerto no puede oír, ¿verdad que no? Efesios 2:1 dice, y Él, hablando de nosotros, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nótese, para que un muerto responda, hermano, primero tiene que vivir. Y el único que da vida es el Señor. Usted puede ponerle la mejor música y el muerto no va a bailar, hermano. ¿Por qué? Está muerto, no puede hacer nada. Nosotros nos encontrábamos, dice la Biblia, así, hermano. No muertos físicamente, pero muertos espiritualmente. Ni podíamos entender, ni podíamos desear, ni podíamos comunicarnos con Dios hasta que Él vino y nos dio vida, nos resucitó. Gracias demos al Señor, hermano, porque nos dio vida.
Y ahora le conocemos y podemos comunicarnos con Él, podemos tener comunión con Él. Por esa razón, dos oyen lo mismo. Uno tiene el Espíritu, según Romanos 8:9. Y cuando oye esa palabra es miel para sus oídos. Otro no tiene el Espíritu, y la misma palabra que escucha es locura. No la entiende. Voy a terminar con este ejemplo. En Hechos 16:14 dice la Biblia: entonces una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Oiga, estaba oyendo. Y mire lo que sucedió. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Ya estaba oyendo, pero lo abrió para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se da cuenta? ¿Para qué el Señor abrió el corazón si ya ella estaba oyendo? ¿Se da cuenta que es necesario que el Señor intervenga para que la persona no solamente oiga, entienda? Entienda. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La palabra estaba siendo predicada, pero el Señor fue quien abrió el corazón de ella. Así que, mi amado hermano, si la palabra no te hace efecto, no necesitas una nueva Biblia, como decía un hermano, de estudio, muy buena. No, necesitas un nuevo corazón. Preguntémonos, hermanos, si cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿qué efecto causa esa palabra en nosotros? A veces se dice desde aquí mismo del púlpito el que está intercediendo: Señor, háblanos, Señor, confróntanos con tu palabra. Pero luego el Señor nos confronta, pero ese confrontamiento no produce un cambio. Cuando a alguien se le señala algo que está haciendo mal, son muy pocos los que dicen: hermano, gracias. No, es que no nos agrada que nos señalen las faltas. Pero la palabra de Dios examina, hermano, de acuerdo en 2 de Timoteo 3:16 y 17, usted va a encontrar cuál es el propósito de la palabra, lo que hace. ¿Para qué Dios nos dio su palabra? Dice que es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir. Y el verso 17 dice el objetivo o el propósito por el cual Dios nos dio esa palabra, a fin de que el hombre sea completamente preparado, hermano, para toda buena obra. Pero si nosotros oímos la palabra de Dios y no prestamos atención y no permitimos que esa palabra de Dios nos confronte y no produce ningún cambio, oímos la palabra, estamos de acuerdo que es la palabra de Dios, es cierta, pero tan pronto salimos, hermano, empezamos a hablar de otras cosas, empezamos a pensar otras cosas, y a Dios palabra, Dios la enseñanza, todo lo que se dijo, entró por aquí y nos salió por aquí. Le pregunto la próxima semana, hermano, ¿de qué se habló? ¿Quién sabe, hermano? No sabemos. Claro, solamente los que toman nota, hermano. Oh, sí, dice, yo me acuerdo, porque aquí está anotado. Te habló de 3 puntos o 2 puntos. Entonces, hermano, prestemos atención. ¿Qué efecto está haciendo la palabra en ti? ¿Te redarguye? Cuando tú la lees, ¿qué efecto causa? Puedes decir como Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Recuerdo a un amigo cuando le di un Nuevo Testamento. Le dije: ¿pero lo lees? Me dijo: sí. Al siguiente día me lo devolvió.
Y yo le dije, ¿qué pasó? Yo te lo regalé, he regalado. No, no lo quiero, me dijo. ¿Cómo que no lo quieres? No, ¿por qué? Yo quería saber por qué. Me dijo, no lo quiero. Pero dime por qué. Porque ya lo leí, dice. Y ahí dice, te dice las cosas en tu propia cara, dice. A alguien que nunca había leído la Biblia, hermano, encontró eso. Se sintió culpable. Hizo un efecto, hermano, en él. Y me dijo, por eso no lo quiero. ¿Qué de nosotros? Yo te pregunto en esta noche, cuando tú lees la Biblia, ¿qué efecto causa en ti? ¿Te identificas con esos personajes que fallaron? ¿Te sientes culpable? ¿Crees que Dios te está hablando? Medite en esta noche, hermano. Si solamente se queda usted con esa pregunta, ¿qué efecto causa la Escritura cuando tú la lees? La próxima vez cuando usted agarre la Biblia y empiece a leer, sin importar en qué capítulo, en qué libro, piense en esto. ¿Es eso yo? ¿Qué me está diciendo la Biblia acerca de mí? Muchos no aplican la palabra, simplemente la leen, la estudian y se llenan la cabeza de información, pero no se ponen a pensar, ¿qué me está diciendo la Biblia a mí? ¿Qué cosas, qué pecados tengo que dejar? ¿Qué actitudes no agradan a Dios que tengo que cambiar? Quiera Dios, hermano, que nosotros reflexionemos en esto. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor, por todos nuestros descuidos, por los días, Señor, cuando ni siquiera leemos tu palabra. Y cuando la leemos, Señor, no permitimos, Señor, que tu palabra nos examine, diagnostique, Señor, nuestro corazón, que tu palabra nos confronte. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Haznos recordar esta enseñanza, Señor, de hoy en adelante, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos has concedido en esta noche. Nos preparamos, Señor, para retornar a nuestros hogares. Llévanos con tu bendición y tu protección, Señor. Favores que te pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea gloria y honra por todos los siglos. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen buenas noches.